Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia, estimados docentes que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo. Me alegra acompañarlos en esta sesión para compartir experiencias de aprendizaje con ustedes. Estamos iniciando la primera semana del mes de diciembre, un mes tan significativo para todos, ya que implica la consolidación de todo un proceso de aprendizaje que semana a semana se ha vivenciado gracias a la estrategia Aprendo en Casa, garantizando así la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes del ámbito rural de nuestro país. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a continuar acompañando a sus hijos en esta sesión radial, ya que eres nuestro principal aliado para lograr los propósitos educativos. Del mismo modo, a ustedes, estimados colegas, profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa para que puedan adecuar las actividades o implementar otras que ayuden a nuestros estudiantes a lograr aprendizajes. Bien, estudiantes, recordarles como en cada sesión las recomendaciones siguientes. Tener a la mano alguno de estos cuadernos de trabajo, el encanto de las palabras o el de comunicación 1 y 2. Registrar las ideas importantes de esta sesión en tu cuaderno para que te ayuden a lograr el producto de la sesión. Invitar a un familiar cercano para que te acompañe en esta sesión y puedas dialogar con él o ella. Coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Ahora, les invito a escuchar a nuestro amigo Juan. Él tiene algo que decirnos. Amigos y amigas, ¿sabían ustedes que los materiales que pensamos que ya no nos sirven son conocidos con el nombre de residuos sólidos? ¿Y sabían que cuando desechamos nuestros residuos sólidos, estamos promoviendo a que se sigan extrayendo más recursos de nuestro planeta para hacer nuevos productos? Acabo de encontrar este libro en casa. Es una guía en donde nos indica cómo gestionar los residuos sólidos en el hogar de manera responsable. Esta guía primero nos brinda información sobre qué son los residuos sólidos, su clasificación y también nos explica sobre qué reciclar. Luego nos brinda recomendaciones de cómo reciclar los residuos sólidos. Ahora comprendo que los papeles que ya no usamos, los envases de plástico, las botellas de vidrio, las latas de aluminio, los envases de los medicamentos, podemos reciclarlos. ¿Qué les parece si con las orientaciones de nuestros profesores elaboramos nuestra propia guía considerando las cosas y objetos que ya no usamos en casa? Me parece una muy buena idea, estimado Juan. Ahora, les pregunto, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, para elaborar una guía como la que propone nuestro amigo Juan, ¿qué tendríamos que hacer primero? Seguramente ya tienes la respuesta, porque es algo que vienes practicando semana a semana. Recuerden que para la elaboración de un texto debemos planificar su escritura, es decir, debemos pensar en cada detalle, como por ejemplo, sobre qué escribiremos,
¿Por qué escribiremos? ¿Qué tipo de texto escribiremos? Entre otras interrogantes. Debemos dar respuesta a cada una de estas preguntas y eso lo haremos planificando. Entonces, estimados estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, en estas 2 primeras semanas de este mes vamos a desarrollar un tema muy importante y que tiene que ver justamente con lo que acaba de sugerirnos nuestro amigo Juan, como es el de identificar e implementar buenas prácticas de gestión de los residuos sólidos desde nuestros espacios de convivencia. Todo ello como una medida para preservar nuestro entorno. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Será muy importante su participación en cada una de las sesiones radiales, porque van a obtener información valiosa no solo del área de comunicación, sino también de las otras áreas como la de ciencia y tecnología, matemática y desarrollo personal y ciudadanía y cívica, para lograr el producto de estas 2 semanas, que es el de elaborar una guía para la gestión de residuos sólidos en casa. La experiencia de aprendizaje de este mes nos lleva justamente a preguntarnos y a buscar respuestas sobre cómo implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde los distintos espacios de convivencia. Este valioso aprendizaje contribuirá a que desde nuestros hogares y nuestra comunidad podamos construir una relación armoniosa y sostenible con el ambiente. Es muy importante además para todos saber por qué debemos implementar entonces la gestión de residuos sólidos en la comunidad. Y para ello es necesario informarnos sobre cómo tratar el problema de la acumulación de los residuos sólidos que atenta contra el medio ambiente. Según el investigador Luis Alfonso Chacón Rivera, en su guía educativa para el manejo de residuos sólidos, nos señala que para comprender el término de residuos sólidos es necesario que conozcamos el significado de 3 palabras: basura, desechos, residuos. La basura es todo aquello que ya no nos resulta útil y que lo descartamos así contenga objetos reciclables. Los desechos son la parte de la basura que no va a ser reciclada porque no se le ha encontrado utilidad. Los residuos son aquellas basuras que pueden ser reutilizadas o recicladas. Hoy en día generamos una gran cantidad de residuos. Por eso se hace necesario reciclar, ya que es una forma de favorecer al medio ambiente. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Es todo aquel producto que ya hemos utilizado y han dejado de tener valor para nosotros. En muchos casos, estos residuos contienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados. Se convierten en problema ambiental cuando estos comienzan a acumularse y también por la dificultad de su composición. ¿Quiénes generan los residuos sólidos? Todos los días, cada uno de nosotros generamos desechos. Lo hacemos en nuestros hogares, en la comunidad. Por ejemplo, los residuos que generamos en casa se componen de alimentos y productos que consumimos a diario. Entonces, estimados estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, con toda esta información, les invitamos a que reflexionen acerca de cómo ser protagonistas de ese cambio
respecto a contribuir desde las buenas prácticas de gestión sobre el manejo de los residuos sólidos, asumiendo con responsabilidad la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones ambientales de tu hogar y comunidad. Recuerden, el producto que deben entregar al término de estas 2 semanas como evidencia de aprendizaje será una guía para la gestión de residuos sólidos, considerando las prácticas responsables que realizamos en casa. Pero para la sesión de hoy, la evidencia de aprendizaje será el esquema de tu guía como proceso de la planificación que vas a realizar. Por lo tanto, nuestro propósito de aprendizaje para esta sesión de hoy es elaborar la planificación de una guía para gestión de residuos sólidos, identificando sus características y estructura. Como ya es de su conocimiento, la metodología a seguir para lograr el propósito es realizar 2 actividades. Primero, conocerán la importancia y las características de una guía para la gestión de residuos sólidos. Van a identificar sus características y estructura. Segundo, van a realizar la planificación de la guía que van a elaborar. Bien, estimados estudiantes, espero que ya cuenten con todas las condiciones necesarias. Empecemos nuestras actividades. Primera actividad: conociendo una guía para gestión de residuos sólidos. Estimados estudiantes, el tener una relación armoniosa y sostenida con el entorno y el medio ambiente en que vivimos implica ejercer una ciudadanía responsable, y ello se consolida con el aprendizaje sobre lo que nos rodea. En esa medida, conocer sobre los residuos sólidos y su impacto en el ambiente, ya sea mediante una guía u otro medio, es una necesidad para ejercer responsablemente acciones que conlleven a asumir buenas prácticas desde el hogar. Entonces, les pregunto, ¿qué idea tienen de una guía para la gestión de residuos sólidos? Seguro ya tienes tu respuesta. Una guía para la gestión de residuos sólidos es un documento que tiene la intención de brindar información y a la vez recomendaciones sobre cómo gestionar los residuos sólidos. Su elaboración tiene un propósito, la de orientar y brindar información. Generalmente está dirigida a autoridades locales, funcionarios de municipalidades distritales, especialistas ambientales, profesionales y técnicos en gestión de residuos sólidos, líderes sociales interesados en participar en el proceso de manejo de residuos sólidos, así como también representantes de instituciones vinculadas al manejo de los residuos sólidos. Asimismo, es importante referirnos al término gestión, palabra que hace referencia al manejo responsable de los recursos de los que dispone una determinada organización. En el caso que nos compete, los recursos son los residuos sólidos de los que dispone uno en el hogar. Por lo tanto, la expresión gestión de residuos sólidos hace referencia a la correcta administración que se hace uso de este recurso. ¿Qué tipo de texto será una guía para la gestión de residuos sólidos? Según la intención o propósito con que fue escrito, una guía es un texto de tipo instructivo, ya que en ella se detallan los pasos para realizar determinadas actividades. Una guía de esta naturaleza
está pensada para orientar a los interesados en el manejo de los residuos sólidos, mediante una serie de pautas que se describen de manera clara y sencilla. ¿Cómo se elabora una guía para la gestión de residuos sólidos? Su elaboración no es complicada. Tienen que tener en cuenta su estructura. Asimismo, lo pueden hacer empleando hojas sueltas. Puede ser hojas bond o las que sobran de un cuaderno del año anterior. Para lo que nos proponemos, te recomendamos trabajar en un promedio de 12 hojas. Te explicaré por qué. Tomen nota sobre cómo se organiza una guía. La primera hoja será la carátula de tu guía. En ella escribirás con letras grandes el título que llevará. Por ejemplo, puedes poner títulos como Guía sobre el buen uso de residuos sólidos, Guía de cómo trabajar en casa con los residuos sólidos. La segunda hoja será la portada. En ella escribirás nuevamente el título de tu guía, tus datos personales, la fecha de elaboración. La tercera hoja será para la introducción de tu guía. En ella realizarás una breve presentación de la guía. Señalarás su propósito, es decir, con qué intención fue escrita, y también cuántas partes o capítulo comprenderá. Lo puedes hacer en 3 párrafos breves. Por ejemplo, en el primer párrafo menciona el título de la guía y su propósito. En el segundo párrafo señala cuántos capítulos comprende. En el tercer párrafo concluye con una idea fuerza relacionada a la importancia que tiene su elaboración e invitando al lector a su lectura. En la cuarta hoja, elaborarás un pequeño índice, señalando la organización de las secciones o capítulos que tiene tu guía. En el índice debe aparecer el nombre del capítulo e inmediatamente después el número de la página donde comienza dicho capítulo. A partir de la quinta hoja, empezarás a escribir los capítulos que contiene tu guía. En el primer capítulo, consignarás los aspectos básicos de conocimiento que has aprendido y tomado nota en las áreas respecto al residuo sólido. En el segundo capítulo, brindarás las recomendaciones para la gestión de residuos sólidos. Para esta parte, puedes hacer uso de 2 a 3 hojas. Dependerá de la información que tengas y desees brindar. Incluye dibujos o imágenes para complementar la información. Bien, estimados estudiantes, ahora que ya saben las características de una guía para la gestión de residuos sólidos, así como su estructura, pasamos a la siguiente actividad: elaborar la planificación. Segunda actividad: elaborar la planificación de la guía para gestión de residuos sólidos. Recuerden que de los 3 procesos que se sigue para producir un texto, hoy realizaremos la planificación, es decir, van a elaborar la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos, dando respuestas a las siguientes preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir la guía para la gestión de residuos sólidos? La respuesta a esta pregunta es la intención comunicativa o propósito comunicativo que tienes al escribir el texto, lo cual deben tenerlo muy claro. Otra pregunta es la siguiente: ¿quiénes leerán la guía para la gestión de residuos sólidos que vas a elaborar? Aquí
deben definir quiénes serán los lectores de la guía. Recuerda que lo vas a implementar en la casa. Una siguiente pregunta es: ¿qué información brindarás en la guía para la gestión de residuos sólidos? Aquí van a describir en un primer capítulo sobre los conocimientos básicos acerca de los residuos sólidos y luego, en un segundo capítulo, las recomendaciones de uso responsable de aquellos recursos. Recuerda que tus apuntes que vienes registrando en las otras áreas serán valiosas para esta parte. Y finalmente, una siguiente pregunta sería: ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Ten en cuenta el tipo de lenguaje que vas a usar considerando a tus lectores y la información que presentarás. Recuerda que debe ser de fácil comprensión. Bien, amigos estudiantes, de esta manera has logrado diseñar la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. La próxima semana continuaremos con su elaboración, desarrollando los procesos de textualización y revisión. Ahora, a cumplir el reto. Les invito a que elaboren la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa y también un esquema con la estructura que tendrá. Para ello, durante esta semana van a realizar las siguientes actividades: leer acerca de los residuos sólidos e identificar qué acciones responsables se pueden implementar en casa. Para tu planificación, responde las 4 preguntas que hemos descrito en esta sesión. Te recuerdo esas 4 preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir la guía para la gestión de residuos sólidos? ¿Quiénes leerán la guía que van a elaborar? ¿Qué información brindarás en la guía para la gestión de residuos sólidos en casa? ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Recuerden, amigos, que el planificador y el esquema deben considerar los siguientes criterios. El primer criterio: adecúa el texto a la situación comunicativa considerando su propósito comunicativo. Segundo criterio: tiene en cuenta algunas características del texto. Tercer criterio: ha definido claramente la estructura de la guía. Y cuarto criterio: mantiene el registro formal adaptándose a los destinatarios. De ser posible, no olviden enviar una copia o fotografía de la planificación y el esquema a su profesora o profesor. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades has puesto en práctica el día de hoy? ¿En qué te ayudará? Estimada profesora, estimado profesor, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el tipo de texto que va a elaborar. Guíale en el reto que se le está solicitando. Querido padre y madre de familia, gracias por participar junto con ellos en esta sesión y por el valioso tiempo que brindas a tus hijos. Esta es la oportunidad de que en familia identifiquen y propongan desde la guía acciones responsables sobre el uso de los residuos sólidos en casa. Recuerda que la relación armoniosa que tienes con tu entorno debe ser sostenible por el bien de las generaciones futuras. Cuidemos nuestro ambiente. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima semana.
Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.